Bueno, bien, esta es la última charla o exposición del año, ¿no? Bien, justo para final de diciembre, junto a Año Nuevo, ¿no? Donde hoy proponía trabajar, capaz quedó medio chico en Instagram, no se ve. Yo les juro que después los voy a subir a YouTube y ahí se... Porque estoy viendo que acá se está grabando bien, así que después esto que voy a escribir acá se va a leer, ¿no? La charla es sobre la última conferencia que dictó Freud, la conferencia número 35, que se llama En torno de una cosmovisión. En alemán, Weltanschauung. No sé pronunciar alemán, pero Weltanschauung, ¿no? Sé que más o menos va por ahí la pronunciación. Antes de meternos con la charla y por qué me parece importante hablar de cosmovisión, ¿no? Para cerrar el año y por qué elegí esta conferencia para cerrar el año, quería explicar qué es estas exposiciones, charlas que hago mensualmente. Bueno, más o menos de septiembre del año pasado yo arranqué a dar un ciclo de exposiciones autoconclusivas que después me di cuenta que se relacionan entre ellas. Hoy, por ejemplo, voy a estar tomando de otras exposiciones. Por ejemplo, la época de la imagen del mundo se relaciona mucho con este texto. La pregunta por la técnica también, ¿no? Varias exposiciones que, bueno, fui haciendo a partir de septiembre con la finalidad de acercar a las personas que quizás no tienen tanta lectura o que no les interesa o más al público en general, textos de psicoanálisis y filosofía, ¿no? Ese es mi principal interés. Y también quiero aclarar que yo me recibí de psicólogo hace semanas, digamos, ¿no? No es que tenga una gran trayectoria de trabajo previo sobre estos textos y que soy un especialista en Freud. Y bueno, hoy voy a hablar también de Walter Benjamin y tampoco soy un especialista en Walter Benjamin. No, soy nada más una persona que se entusiasma leyendo estas cosas y que le gusta compartirlas a las personas, ¿no? Y mi interés no es tanto cerrar algún discurso o decir, bueno, Freud dijo esto y repitamos lo que dijo Freud, sino más que nada, bueno, mostrarles mi lectura, hacer más que nada una exposición de mi lectura de estas cosas y generarles la inquietud de querer leer estos textos que bueno, quizás por nuestra cotidianidad un poco se nos alejan. Ese es un poco mi interés en estas charlas que estoy dando. Eh, También, bueno, que tengo una cuenta en lo que se llama Cafecito, por si les interesa hacer algún aporte monetario, que a mí siempre me motiva, digamos. Si les interesa la charla, digamos, es una charla que yo hago gratis, pero si de repente dicen, che, la verdad me reinteresó el tema, me sirvió para pensar tal cosa, justo estaba leyendo el texto y me sirvió, o lo que fuera, bueno, pueden hacer un aporte y a mí me motiva un montón. También aclarar que tengo un canal de Discord en el cual ahí subo la bibliografía y también subo, también ahí digo qué charlas voy a hacer, ¿no? Ahí estoy tratando de armarlo de a poco al Discord. La verdad este año no tuve mucho tiempo de meterle las redes sociales. También un poco reconozco que no estuve publicando mucho esta última charla, estuve con muchas cosas este último tramo del año. Pero bueno, de todos modos la estoy haciendo. Confío en que la van a ver después en diferido, si les interesa el tema. Pero bueno, sepan que tienen esa posibilidad de meterse en un canal de Discord que está ahí en la descripción de mi Instagram. Hay un enlace a un Linktree que ahí dice Discord. O sea, se meten ahí, le va a aparecer mis links. Que creo que está mi Instagram, el cafecito, el Discord y el YouTube. Porque como dije, esto después lo subo a YouTube. Se meten al Discord, se unen y bueno, ahí tienen para verlo, para verlo en vivo con mejor calidad de imagen y de sonido, ¿no? Y también, si quieren, pueden abrir el micrófono ahí y charlan. O sea que, nada, para mí está bueno también para armar un debate y saber qué están pensando mientras que yo estoy exponiendo esto. Obvio que también lo pueden hacer desde Instagram, pero quizás en Discord con solo apretar un botón y hablar es más dinámico, más directo. Creo que no me falta nada de las puntualizaciones formales de esto que estoy haciendo, ¿no? Así que voy a arrancar de una a la cosmovisión. ¿Y por qué es importante pensar la cosmovisión? Casi toco con la pava, toqué la cámara y casi rompo todo, pero no, ahí se arregló. ¿Por qué me parece interesante hablar de la cosmovisión? Texto de 1932, hoy por hoy, ¿no? 2023, fin de año, ¿no?
Primero quiero decir qué es una cosmovisión, porque voy a estar usando mucho esta palabra, y si ustedes no están familiarizados con la palabra cosmovisión, quizás va a ser difícil explicar por qué es importante hablar de cosmovisión, ¿no? Freud define la cosmovisión, ¿no? Él, cuando está dando esta charla, esta conferencia, que vamos a ver qué características tiene esta conferencia, dice, voy a hablar de la cosmovisión, que le llama Weltanschauung, como puse acá, Weltanschauung. Y define a la Weltanschauung esta como, voy a poner acá cosmovisión, la define como una construcción intelectual, construcción intelectual que soluciona de manera unitaria todos, la palabra todos, la totalidad, es importante, soluciona todos los problemas de manera unitaria. ¿Pero de qué problemas? Los problemas de nuestra existencia a partir de una hipótesis suprema. Los problemas existenciales, no dije, problemas existenciales mediante una hipótesis suprema. Repaso. ¿Qué es una cosmovisión? ¿Qué es la Weltanschauung? ¿No? Es una construcción intelectual que tiene por objetivo solucionar todos los problemas de la existencia humana mediante una hipótesis suprema. Acá Freud en este texto le va a dar con un caño a la religión. La religión es una cosmovisión, ¿no? ¿Por qué? Es una construcción intelectual que viene a solucionar las conjeturas de este mundo que se nos presenta como con dudas y que nos deja en un apremio, por así decirlo, que nos deja, no me sale la palabra apremio, pero bueno, nos deja como solos, inválidos me sale también, ¿no? Sí, nos deja vulnerables en este mundo y soluciona estos problemas de que ¿por qué somos vulnerables? Bueno, porque Dios, y da una respuesta mediante una hipótesis suprema, que es Dios. Ahora bien, y acá es donde vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué es importante pensar en cosmovisión hoy por hoy? ¿No? ¿Por qué es importante pensar en cosmovisión? Bueno, primero y principal que la religión no es la única cosmovisión. La religión no es la única cosmovisión. Freud dice también que la ciencia es una cosmovisión. Él va a estar muy del lado de la ciencia en este texto. Ya vamos a ver por qué. La ciencia es una cosmovisión. Y fundamentalmente lo que más me interesa, que esto es una lectura propia, una lectura personal que yo por lo menos no, o sea, puedo vislumbrar que quizás personas lo hayan trabajado mejor. Yo lo tomo de este texto de Walter Benjamin. El texto se llama El capitalismo como religión. Y me parece que hoy por hoy hay una cosmovisión en torno al capitalismo que quiero trabajar con ustedes mediante este texto de Freud, ¿no? ¿Por qué lo pienso en términos de que quizás el capitalismo también funciona como una cosmovisión? O más concretamente, el anarcocapitalismo. Adelanto que Freud lo va a dar con un caño a la cosmovisión anarquista y a la cosmovisión marxista. Por lo cual una posición política también puede ser una cosmovisión, ¿no? Me parece a mí, y esto voy a plantear y voy a decir por qué me parece a mí a lo largo de la charla, la idea de que el mercado, hipótesis suprema, natural, hay que dejarlo para que solucione nuestros problemas existenciales, es una cosmovisión. ¿Sí? Me parece que en ese sentido, construcción intelectual, ¿no? El mercado también se lo piensa como una construcción intelectual, ¿no? Bueno, construir el mercado, hay que dejarlo que obre naturalmente y nos va a solucionar todos los problemas. Entonces hay que desregular todo. ¿Sí? Me parece que la idea de mercado en términos de cosmovisión es muy pertinente leerla. ¿Y en qué me sirvo también de esto? No solamente mi conjetura, sino en este texto de Walter Benjamin que se llama El capitalismo como religión. También obviamente voy a hablar de la ciencia y de la religión propiamente dicha, porque es lo que habla Freud y Lacan,
¿sí? También voy a tomar a Lacan en esta charla. Pero me interesa analizar esta cosmovisión que hay actual respecto al neoliberalismo y los tipos de sujetos o de individualidades, ¿no?, que genera esta cosmovisión. Aclaro que es una lectura propia, así que esto me lo pueden discutir todo lo que ustedes quieran, ¿no? Porque lo estoy construyendo yo ahora y les pido que lo discutan, ¿no? Que digan, che, mirá, la verdad que no me parece, o sí me parece, estoy de acuerdo o no, siempre fundamentándolo, ¿no? Siempre que sea con fundamento y con respeto, todo bien. Ya que planteé por qué para mí es importante ver la cosmovisión hoy por hoy, 30 de diciembre de 2023, me iba a decir 1932. Voy a decir, bueno, el contexto de esta conferencia que dictó Freud. Que igual ya les digo, no la dictó. En realidad, En torno a una cosmovisión es la conferencia número 35. Es la última conferencia que dio Freud. Por eso también me interesaba cerrar el año, porque es la última conferencia que dictó Freud. Creo que tenía... no saqué los cálculos, pero... 71 o 72 años, ¿no? Freud va a morir en 1939. Estamos hablando de un Freud viejo, ya en las últimas, ¿no? ¿Y por qué Freud? Digo que dicta la conferencia, pero que no la dicta. Justamente, más o menos en 1930, por 1930 por ahí, Freud padece de un cáncer de, creo que de mandíbula o de labio, algo de la boca era. El punto es que por ese cáncer que tiene, le tuvieron que hacer una cirugía en la mandíbula, que le quitaron la mandíbula y le pusieron una prótesis. Imagínense en esa época lo doloroso que habrá sido, con la tecnología que tenían en esa época, ¿no? Para Freud. Tanto así, ¿no?, que esta mandíbula, esta prótesis de mandíbula, le impedía hablar. Por lo cual, las últimas conferencias que dictó, que creo que son 5 o 6, ahora les confirmo el número, no las escribió, pero no las dijo, no las dictó, como si las primeras conferencias que se dieron en 1917. Porque está dentro de lo llamado de las nuevas conferencias del psicoanálisis. ¿Cuál es la diferencia entre las conferencias normales y las nuevas conferencias? Básicamente lo que se llama el giro de 1920. Antes de 1920, es decir, antes de que Freud escriba el famoso texto Más allá del principio del placer, Freud sostenía una hipótesis. Sostenía una hipótesis respecto de cómo funcionaba el aparato psíquico. Planteaba, el principio de placer, que el humano busca el placer, etc. Esto hasta 1920. Primeras conferencias dijimos 1917, por ahí. Después, luego de interpretar y interpretar justamente, bien digo, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, Freud se da cuenta que estas teorías son insuficientes para nombrar el aparato psíquico. Y ahí en el Más allá del principio del placer, no quiero andar mucho en ese texto, me parece que da para una charla aparte, postula el dualismo pulsional, conocido como pulsión de vida y pulsión de muerte, donde ahí dice que justamente hay un más allá del principio del placer. Si bien en algún punto los humanos buscamos el placer, hay también una parte más constitutiva que busca la destrucción de sí mismo y del otro. Con esta nueva, reformulación de sus teorías, es que dicta las nuevas conferencias, que como dije, no las dicta, sino que las escribe porque tiene este problema en la mandíbula. También hay otro contexto más, ¿sí? Hay un contexto más que me interesa destacar en el entorno de una cosmovisión. Que cuando ustedes lo lean, si es que lo leen o si es que lo leyeron, se van a dar cuenta que Freud está de un lado de la ciencia, que hoy por hoy quizás un psicoanalista, no sé si lo sostendría. Hoy por hoy quizás el psicoanálisis está quizás un poco más alejado de esa visión cientificista que quizás Freud postulaba en este texto. ¿Por qué es así? ¿No? Ahora vamos a ver, cuando me meta bien en el texto, qué significa esta postura cientificista de Freud. O sea, en dónde lo puedo encontrar yo, por lo menos. Pasa que Freud se había metido en 1929 en el llamado Círculo de Viena. Ven que borro acá. Ya la cosmovisión expliqué qué era, así que borro. Se metió en el llamado Círculo de Viena, que se genera en 1921. A ver, ya les digo concretamente. Tengo todo por acá.
No, no lo anoté cuándo. Pero sí era principio de 1920. O sea, vamos a poner Círculo de Viena. ¿Cómo se genera este Círculo de Viena? Dijimos principio, vamos a poner 1921. Realmente no me acuerdo exactamente la fecha, pero era a principio de 1920. Lo que me interesa destacar, ¿qué concepción tenía de ciencia este Círculo de Viena? ¿No? Bueno, el Círculo de Viena, primero había un tal Ernst, lo voy a decir mal porque no sé cómo se pronuncia, Ernst Mach, le voy a escribir, Ernst Mach, se escribe. Ernst Mach, que pensaba, Mach mejor dicho, que pensaba que la ciencia, o sea, o por lo menos al mundo como se le presentaba la ciencia, era mediante fenómenos observables y que se podían captar, ¿no? Mediante el pensamiento científico se podía captar esos fenómenos del mundo. Más o menos pensaba una cuestión así. Pero el Círculo de Viena va a formarse, como dije, en 1921, con la aparición, o con otro autor, o con otro científico, mejor dicho, que se llama Moritz, o son nombres re difíciles, perdón, Moritz Schlicht. Lo voy a escribir. Moritz Schlicht. Ahí está, Moritz Schlicht. ¿Qué pasaba con este Moritz Schlicht, no? Este tipo gana una, digamos, toma a cargo de una cátedra dentro de la facultad, que es la cátedra de filosofía de las ciencias inductivas. Y a partir de ahí es donde decía, bueno, arrancó el Círculo de Viena. También, vamos a decirlo más, esto es mucho contexto histórico, vamos a decirle directamente el llamado neopositivismo, empirismo lógico y un montón de sinónimos, ¿no? Esto genera el Círculo de Viena, el pensamiento es el neopositivismo. Positivismo. ¿Y qué opina el neopositivismo? ¿Qué es lo que piensa el neopositivismo? ¿Cómo concibe al mundo? Así que ya adelanto. La ciencia es una cosmovisión para Freud. Para Lacan también, ¿no? Pero ya vemos que la ciencia es una cosmovisión también. Vamos a ver qué características tiene para Freud. Primero, ¿cómo concibe al mundo? A ver, ¿me lo tengo? Acá está, sí. Primero, se va a relacionar de manera empirista, mediante la empiria. Todo conocimiento va a estar basado en la evidencia empírica. Cualquier conocimiento que no se basa en la evidencia empírica no es conocimiento científico y por lo cual no hay que darle bola. Restringe un campo, ¿no? Ese campo no le interesa. Lo que no es basado en la evidencia no le interesa. ¿Por qué? Dice, también son naturalistas. ¿Qué significa que sean naturalistas? Que piensan que la realidad es única, ¿no? Dice, se niegan la realidad de cualquier ente que no sea experimental. Justamente lo que significa naturalista es que niegan la existencia de cualquier ente que no se pueda experimentar con algún método científico. Por ejemplo, si puedo experimentar, no sé, una manzana, al ser de la realidad, bueno, es verdadera, por así decirlo, porque puedo tenerla, experimentarla y demás. Ahora, ya el alma, más difícil. El alma ya no se puede basar en la evidencia, chau, listo, no puedo correlacionar directamente, listo, chau, el alma no me interesa, dice. No les interesa. Y así podemos también pensar la idea de Dios y un montón de ideas que no se pueden comprobar empíricamente. Y bueno, y también que son cientificistas, ¿no? Que todo conocimiento válido es el conocimiento científico. Ahora, se pueden preguntar, bueno, lo que sabemos que hizo Freud es pensar el inconsciente. Y el inconsciente no se puede comprobar empíricamente dónde está. Digamos, es un ente, en el sentido naturalista del término, que no se puede ver. Bueno, primero que nada, Freud pensaba que en algún momento se iba a llegar a encontrar la base neuronal en donde estaba el inconsciente. Pero también, él ingresa en 1929
¿no? Acá yo tengo algunas dudas de qué es lo que lo motivó a él y demás. En primer lugar, acá dice en el texto que justamente el psicoanálisis permitía abordar el psiquismo, el alma, que se les escapaba justamente a los físicos. El psicoanálisis tenía herramientas para trabajar el psiquismo y la vida anímica de las personas. Por eso al Círculo de Viena parece que les interesa. Esto lo dice Freud en el texto, ¿no? Pero también, en 1926 hay un texto que está muy mal traducido, el título, que se llama... voy a decir cómo está mal traducido. ¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis? ¿No? La verdadera traducción, o sea, lo que dice realmente el título es algo, se llama así como, lo voy a decir mal porque no soy alemán, Die Frage der Laienanalysis, que es la cuestión del análisis profano. ¿Qué significa esto? Que se pregunta si es necesario ser un médico para ser psicoanalista. Y acá, justamente, no sé si justo lo del Círculo de Viena, pero mucha gente le criticaba a Freud, ¿no? Y bueno, a uno de sus discípulos, que era Otto Kraus, creo que era, no me acuerdo, uno, que no era científico, o sea, no era médico, pero sabía de psicoanálisis y ejercía el psicoanálisis. Y ahí hace una gran crítica a cómo la medicina de la época quería invalidar el psicoanálisis. Tanto así que llega a decir una frase que me parece muy interesante, que dice: yo no sé si la medicina acepta el psicoanálisis para, digamos, porque está todo bien con él o porque lo quiere destruir, ¿no? Lo dice mucho mejor, compara con la teoría ¿cómo se llama esto? La teoría de las heces, de que si lo obtengo, si lo repelo, o sea, lo dice mucho más lindo, yo lo resumí. Pero digo, ya había algunas cuestiones que Freud quería sistematizar científicamente, le interesaba, pero que justamente los científicos de la época no lo aceptaban. Así que quizás por eso también lo motivó. Así que tenemos por un lado, al Círculo de Viena le servía un tipo que estudie la vida anímica de las personas, que justamente con el modelo de la ciencia naturalista no se podía, porque lo anímico se escapaba de esto. Por un lado, al Círculo de Viena le servía, y a Freud parece, eso es una lectura mía, insisto, le servía para que puedan meter al psicoanálisis dentro de las ciencias, como una ciencia más, y que tenga ese estatuto. En ese contexto, Freud escribe esta última conferencia, que encima es raro porque lo escribe al final, y ustedes capaz que lo van leyendo, y son conferencias que, bueno, uno puede esperar, no sé, revisión de la doctrina de los sueños, la feminidad, en torno a una cosmovisión. Decís, ¿qué pasó acá? O sea, estás hablando de todos los temas que viniste hablando a lo largo de tu obra y de repente me hablas de la cosmovisión, ¿no? Bueno, cuando arrancamos a leer el texto, dice, él ya había hablado de la cosmovisión. Uy, se cayó. Él ya había hablado de la cosmovisión. ¿Dónde? En un texto llamado Inhibición, Síntoma y Angustia. Lo tengo por acá. Les voy a leer qué es lo que dice respecto de las cosmovisiones. Esperen que se me complica con el micrófono. Acá está. Cuando está explicando la teoría del yo, el ello, el superyo y demás, dice: innumerables veces destacan con insistencia, la endeblez del yo frente al ello, ¿no? Del acorde a la ratio frente a lo demoníaco de nosotros, ¿no? Como decía, que por un lado el yo racional, no quiero meterme mucho en este texto, quiero solamente centrarme en la cita de la cosmovisión. Un yo racional que tiene que pelear contra sus instintos más bajos que les impone el ello. Y entonces de repente vos ves una mesa llena de golosinas y cosas dulces y vos te la querés devorar. Y no, y está el yo que te la quiere repeler porque eso no es civilizado. Bueno, eso, racionalidad contra instintos más bajos. Piénsenlo así. De lo acorde a la ratio frente a lo demoníaco de nosotros. Lo demoníaco, instintos más bajos. Prestas a hacer esa tesis el pilar básico de una cosmovisión psicoanalítica. Ya a Freud le decían, che, vos estás haciendo una cosmovisión psicoanalítica. La intelección, dice, la intelección de la manera en que represión demuestra su eficacia no debería mover a los analistas justamente a ellos a abstenerse de una toma de partido tan extrema, como diciendo, che, pará, ¿realmente estamos haciendo una cosmovisión? O sea, ¿somos capaces de decir que estamos haciendo una cosmovisión? Y dice lo siguiente: yo no soy en modo alguno partidario de fabricar cosmovisiones. Dejémosla para los filósofos, quienes según propia confesión
hallan irrealizable el viaje de la vida sin un, bueno, y cito un autor que no conozco, que es Baedeker, no sé quién es, así que dé razón de todo. Aceptamos humildemente el desprecio, el desprecio que ellos, desde sus empinados afanes, arrojan sobre nosotros. Pero, ahí está lo que me interesa, pero como tampoco podemos desmentir nuestro orgullo narcisista, busquemos consuelo en la reflexión de que todas esas guías de vida envejecen con rapidez y es justamente nuestro pequeño trabajo limitado en su miopía el que hace necesarias reediciones y que además aún los modernos... Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Claramente Freud va a estar en contra de las cosmovisiones, porque se generan como guías de vida en torno a las cosmovisiones, como dijimos anteriormente, un ente regulador supremo que viene a solucionarte la vida mediante una construcción, o sea, una construcción intelectual que te soluciona la vida y mediante una cuestión de un ente supremo, ¿no? Y generan guías de vida. Las cosmovisiones, el problema que tienen son esos. Generan recetas para que te dicen cómo tenés que vivir. Y esto a Freud no le gusta, pero nada, ni medio. ¿Sí? A Lacan tampoco. Ahora un ratito voy a leer la cita de Lacan cuando habla de cosmovisiones, ¿no? Pero esa cita me interesa, ¿no? De decir que Freud no está de acuerdo con construir cosmovisiones, ¿no? Pero, bueno, Círculo de Viena sí tiene una cosmovisión del mundo cuando se postula dentro del neopositivismo. Tiene una manera de pensar al mundo. Pero vamos a ver cuáles son las singularidades de este. Y ahora sí nos metemos más de lleno con el texto que nos convoca hoy, última charla del año, ¿no? Bueno, como dije anteriormente, arranca diciendo que es una cosmovisión, y como vimos anteriormente, y lo repito, es una construcción intelectual destinada a, o sea, de solucionar de manera unitaria todos los problemas de la existencia humana mediante una idea de ente supremo, ¿sí? Bien, arranca diciendo, ¿el psicoanálisis es cosmovisión? Dice, mirá, no, solo no puede generar una cosmovisión. O sea, el psicoanálisis, lo voy a escribir como lo decía Freud, ¿no? El psicoanálisis, lo escribía como un phi, un psi y un alfa, ¿no? ¿Es cosmovisión? No, no es cosmovisión. Tiene que aceptarla de la ciencia, dice Freud. Acepta la de la ciencia. Y ustedes se preguntarán, ¿no? Bueno, pero ¿cómo es que el psicoanálisis no es cosmovisión? Si de repente te da respuestas de por qué una persona es como es, ¿no? Voy a hacer una salvedad. Que se haya hecho algunas veces del psicoanálisis una cosmovisión no significa que sea una cosmovisión. Eso que quede claro. Porque lo que tienen las cosmovisiones es buscan explicar el por qué pasa lo que pasa. Ahora bien, vos agarrás un paciente, ¿no? Como psicoanalista y te dice, mirá, la verdad que le tengo fobia a las palomas. Y le contestás con el caso Juanito, la verdad no entendiste nada. O sea, o no entendiste muy poco. Porque la verdad es que no podemos saber de antemano por qué el tipo le tiene miedo a las palomas, ¿no? No busca explicar, y vos, bueno, capaz un conflicto parental hizo que tengas miedo a las palomas, entonces por no resolver el Edipo. Sí, pero ¿no les parece que quizás eso no es coherente con el psicoanálisis? Aparte, de tanto explicar, no explicás nada. Si con un concepto explicás todo, como dice un profesor en la facu, si con un concepto explicás todo y cualquier cosa no explicás nada. Por lo cual, si se intenta forzar al complejo de Edipo para explicar todo y cualquier cosa, no estás explicando nada. Y estás convirtiendo al psicoanálisis en una cosmovisión que no pretende serlo. Ahora, como dije anteriormente, la religión sí pretende una cosmovisión. El anarcocapitalismo pretende una cosmovisión. El cientificismo pretende una cosmovisión. ¿Sí? Eso es claro, porque todos esos tienen en común, lo voy a repetir un montón, la idea de que se construye intelectualmente. Voy a agarrar el ejemplo del anarcocapitalismo. El mercado, construcción intelectual, que viene a solucionar todos nuestros problemas existenciales, listo. La solución a todos nuestros problemas es liberar el mercado, listo. Mediante la idea de un ente supremo, que es el mercado. Y hay que dejarlo, ¿no? Con el caso de la religión, dijimos que es Dios.
En caso de la ciencia, lo voy a dejar en duda, pero no lo voy a dejar en duda. En un ratito lo digo, cómo es el caso de las ciencias. Pero el psicoanálisis no pretende ser cosmovisión. Al contrario, es un discurso, dice Lacan. Lo trata como un discurso. Busca poner al sujeto en sintonía con su deseo, ¿no? Por eso no es una cosmovisión. Y para Freud, en ese momento, en 1932, atravesado por el Círculo de Viena, acepta la de la ciencia de la época. Que igual ya le pegaron 1000 palos, la ciencia de la época a Freud, porque, bueno, el inconsciente no era un ente empírico, por así decirlo. Para poder, que se podía contrastar naturalmente, por lo cual no le parecía interesante a ellos estudiarlo. De todos modos, a él le interesa meterse con ellos. Bien, continúo, ¿no? Bueno, ya dije que contribuía el psicoanálisis al Círculo de Viena, estudiar el alma, o la vida anímica, mejor dicho, más precisamente, la vida anímica de las personas, ¿no? Y acá dice, bueno, voy a ser más polémico, dice Freud. Mira, también hay otras cosmovisiones, por ejemplo, la filosofía. Acá cuando habla de filosofía, no habla de cualquier filósofo, habla de uno y en específico, que es Hegel, ¿no? El Círculo de Viena odia a Hegel y todo lo que se llama la filosofía especulativa, ¿no? Fundamental. Voy a poner cosmovisiones. Dijimos que tenemos la religión. Para Freud está la religión, la ciencia y la filosofía. Pero no cualquiera, sino Hegel. ¿Por qué? Bueno, en ese momento, Freud, a ella me pierdo un poco porque historia del comunismo la verdad desconozco, pero estaba muy en boga leer las teorías de Marx. Y justamente Marx toma de Hegel la idea de dialéctica e intenta interpretar la historia con eso, ¿no? Así que va a haber mucha crítica al marxismo. ¿Pero por qué Hegel puntualmente? Hegel tiene el libro más importante de él se llama La fenomenología del espíritu, que ahí genera el llamado idealismo absoluto. Así que, de vuelta, la totalidad está presente en Hegel, el idealismo absoluto. ¿Y qué es lo que se propone hacer Hegel en ese libro? Explicar todo. Pero cuando digo todo es todo. Explicar todo. ¿Por qué la locura? ¿Cómo se genera la historia? Todo. ¿Sí? Por lo cual, esta concepción de totalidad lo hace que también pueda entrar en cosmovisión, tranquilamente. ¿Sí? ¿No? Ahora, ¿por qué Hegel escribe ese libro? Bueno, ahí ya estamos. Tendría que empezar a explicar por qué Hegel escribe la fenomenología del espíritu. Tiene más que ver con una tradición que le brinda, que bueno, termina con Kant, que Kant hace una historia, pero sesgada bajo la burguesía. Y eso yo cuando lo estudié en su momento, ahora ya un poco no me acuerdo tanto. Bueno, Hegel se propone a escribir sobre todo porque la filosofía de Kant había quedado como, digamos, limitada. Había quedado limitada para la intención de estos filósofos que quieran comprender la totalidad. Entonces, Hegel con el tema de la dialéctica, el marcador, dialéctica, explica el movimiento de todo. Entonces, ¿por qué existe este marcador? Bueno, una afirmación que es, por ejemplo, el petróleo, que se lo niega, o sea, hay una negación dentro del marcador, que es, no sé, trabajo humano, voy a tirar cualquier cosa, y eso hace que se dé la negación de la negación, que es el marcador, ¿no? Entonces hay dos fuerzas contrapuestas que generan el marcador. Me parece más fácil quizás explicarlo con un lápiz. Lo mismo, ¿cómo existe un lápiz? Y primero fue un árbol, después se niega ese árbol, se lo cala, termina siendo troncos, y después la negación de la negación es que se le agrega grafito, y el contexto te da un lápiz, ¿no? Y lo mismo, explica todo con la dialéctica. Por eso también es una cosmovisión. Y a esta gente, al Círculo de Viena, le molesta mucho la filosofía hegeliana, porque es especulativa y la ven como una metafísica. Le molesta la metafísica, lo que está más allá de la física, lo que está más allá de lo observable, de lo empírico. Eso le molesta y dice, no, esto hay que terminar con esto, no hay que destruirlo. Por eso, mira acá la cosmovisión de Hegel. Pero pues, ¿cómo avanza Freud? Dice, en realidad, la ciencia, dijimos que es una cosmovisión. La filosofía pretende una cosmovisión, usa herramientas de ciencia, ¿no? También busca un valor de verdad. Vamos a ver qué tipo de verdad. Pero el problemón se viene con la religión.
El verdadero, dice, la verdadera competidora o la verdadera enemiga de la ciencia es nada menos que la religión. Se me está quedando sin tinta el marcador, en cualquier momento paso al azul. La religión. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué es un problema? Bueno, dice, vamos a analizar la religión entonces. Ay, casi me tropiezo. Aquí está el borrador. Vamos a analizar la religión. A ver si cambia el azul y anda mejor. Uy, no se ve nada. A ver. Más o menos. Bueno, espero que... No sé, voy a ver si lo puedo solucionar lo del marcador negro. Vamos con la religión. ¿Cuál es el problema? Bueno, vamos a explicar por qué es una cosmovisión, dice. Partimos de la base. Bueno, ya fue, voy a escribir en azul. Sí. Primero, que influyen las multitudes. Lo que más le molesta es que, por ejemplo, la filosofía especulativa de Hegel, claramente, si nosotros entendemos la fenomenología del espíritu, en su época, por más que estén más cercanos, también hay mucha gente que no la entendió. Era muy difícil acercarse a la filosofía, así que no tenía tantos adeptos. Pero la religión sí. La religión sí tiene muchos más adeptos que la filosofía de Hegel, así que va a las masas. Les pido mil disculpas que quizás no se está viendo. Yo corroboro acá, en la compu se ve, así que confío en que cuando termine esto se pueda leer. Espero. Bueno, que la religión capta masas. ¿Sí? Es para todos, ¿no? Ahora, ¿pero por qué la religión pega tanto? Y es lo mismo que por qué las cosmovisiones pegan tanto. Pero él analiza la religión. Primero porque dice, le da al humano el apetito de saber. Vos no sabés qué te está pasando o por qué te pasan estas cosas y siempre hay una respuesta de porque Dios lo quiso o porque pasó así, así y entonces Dios generó esto y siempre está la respuesta en la Biblia, podés encontrarte, ¿no? Todas tus preguntas, ese apetito de saber te lo saca. Entonces, ¿por qué me pasa esto que me pasa? Y no, porque si vos te fijás, Dios, bueno, en la Biblia, versículo tanto, a esta persona le pasó algo parecido, entonces a vos te pasa esto, ¿no? Explica la existencia humana, ¿no? De hecho, Lacan, hay un texto que se llama El triunfo de la religión, que dice, le da sentido a las cosas que tienen, a las cosas que no tienen sentido, incluso la existencia humana, ¿no? Como diciendo, la existencia humana no tiene sentido y aún así la religión se lo da, ¿no? Segundo, promulga preceptos y prohibiciones. Y acá nos metemos en la arista que más me interesa. Preceptos y prohibiciones. A todo esto, la ciencia también te da el apetito o sea, te sacia el apetito de saber, ¿no? Vos tenés una duda y la idea de la ciencia justamente es solucionar problemas. La idea de la ciencia es solucionar estos problemas y decir, mira, la verdad me duele la cabeza. Deja, tomate ibuprofeno 600, vas a andar bien. Bueno, ¿te solucionó? O, che, la verdad no sé por qué estoy pensando siempre esto. No, tenés TDAH, entonces tenés que hacer tal tratamiento y tomar tal psicofármaco si es necesario, ¿no? Y te da una solución. Vos tenés un problema, de repente una enfermedad y bueno, hay un diagnóstico que probablemente vaya con vos y puedas hacer un tratamiento, ¿no? Y no te deja solo. Siempre hay una manera de decir qué es lo que vos tenés. Busca eso la ciencia. Con otros, dice Freud, con otros elementos, con otros recursos, pero este apetito de saber es lo que busca la ciencia. Saber no es lo mismo que verdad. Apetito de saber. Estoy dejando la pregunta por la verdad para un poco más después, por un ratito. Promulga preceptos y prohibiciones. Bueno, la religión te dice,
Si vos obrás bienaventuradamente y haces como Jesús, te mereces el cielo. Si no, vas al infierno. La ciencia te hace lo mismo. Yo me acuerdo una clase en psicología del deporte que el tipo arrancó la clase. Yo me imagino que igual tendrá muchas dudas. El tipo, o no sé, espero que sí. Dijo, para que sean sanos, tienen que correr, no, tienen que hacer ejercicio. Era 150 minutos, más de 150 minutos de alta carga o más de 300 minutos de manera moderada. Si no, no estás siendo sano con tu cuerpo. Por lo cual, si querés ser sano con tu cuerpo, tenés que correr más de 300, o sea, correr, tiro correr, no sé por qué, pero hacer ejercicio más de 300 minutos por semana. Me acuerdo, por semana. Y claro, el tipo no es que dijo, bueno, habría que relativizar a ver estos números. No. El tipo dejó así y mucha gente se sintió angustiada. Y él, me acuerdo que dice, bueno, piensen ustedes en qué situación están. Capaz que tendrían que, en vez de tomarse el ascensor para subir al aula, caminar por las escaleras, ¿no? Y ahí ya tienen ganados 5 minutos. Y es como, a mí personalmente, yo quiero creer que el tipo lo hizo para problematizar la salud y lo dejado de lado que está el ejercicio. Quiero creer que es por eso. Pero la realidad es que si vos te lo pones a pensar en cosmovisión, cierra completamente. La ciencia también te tira preceptos. De otra manera, pero los tira. ¿Sí? Con números. De hecho, también en esta materia habíamos visto sobre problemas de conducta alimentaria. Y que ahora se está reviendo usar la balanza como método para ver si la persona es sana o no. ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, yo después me acerqué y le dije al profe, che, ¿hay alguna escritura, hay algún texto que se escribió acerca de deporte y moral? Se les pregunto a ustedes también, capaz que alguno sabe ahí que lo ve por YouTube o Instagram. Sí, está este texto. Me lo pasan y feliz. Me dijo, no, la verdad no tengo idea. ¿Por qué? Nietzsche en la genealogía de la moral ya hablaba de cómo la numeración, esos patrones numéricos aplicados a las personas, genera moral. Y ahí donde Nietzsche habla en la genealogía de la moral de la raíz etimológica manas, que da como resultado mesen, que es medir, y mensch, que es hombre, o humano mejor dicho. Por lo cual el humano es aquel que mide y que es medido. En la medición es donde se encuentra la moral, porque ¿qué es lo que piensa Nietzsche? Mirá, él lo piensa también, justamente hablando del anarcocapitalismo, capaz acá es un poco más forzado, que la moral se empieza a generar, o en los primeros momentos, en la transacción económica. Cuando alguien dice, yo te voy a vender este kilo de papas. Bueno, sale tanto. Bien, si vos no me das esa plata, me estás debiendo. Por ejemplo, ponele que 1.000 pesos. No sé cuánto. Por ahí el kilo de papas, espero que saca eso. 1.000 pesos. Me estás debiendo 1.000 pesos. Si no me das esos 1.000 pesos, mereces ser castigado. Estás en deuda. Deuda que después se traduce en deuda moral. Lo numérico termina siendo deuda moral. Y esto Walter Benjamin lo va a trabajar. ¿Cómo es que el dinero o la economía se vuelve deuda moral? ¿Sí? Me voy a meterme más con Walter Benjamin al final. Perdón que estoy tirando muchas referencias que digo, después lo digo, pero les juro que es para ordenar esto. Así que eso, la ciencia también es una cosmovisión. Tiene otras movidas, pero se la puede pensar así. Y por último, ¿dónde está? Acá está. Dice, bueno, da un génesis, da un origen del mundo. Le pone génesis. Un génesis al mundo. En este momento no sé si estaba la teoría del Big Bang o como fuera. Se podría pensar capaz un poco más forzado, ¿no? Pensar en el sentido. Como dijimos, la ciencia es una cosmovisión con algunos retoques. Antes que seguir hablando de la ciencia, quiero decir que por más que tenga estas críticas, ¿no? Me parece que es también interesante decirlo, que me olvidé de decirlo al principio. Esto no significa que esté en contra de la ciencia o del cientificismo o demás. Simplemente estoy marcando los límites y posibilidades. O sea, los límites, justamente, y las posibilidades, porque si me
Digo, la ciencia es lo más grande que hay. Y listo, se pierde pensamiento crítico, ¿no? Y se vuelve más una cosmovisión. En cambio, si se le puede marcar esos límites y poner en duda estos preceptos, decir, che, pará, ¿no te estás yendo de las manos? ¿Viste? Ahí se puede generar y repensar los modos de hacer ciencia. Para mí, la solución no es exterminar la ciencia, es repensarla, ¿no? Por eso claramente voy a estar a favor de, lo digo ahora, la educación pública y de que el CONICET sea del Estado, básicamente, ¿no? Para hacerlo más rápidamente, porque para mí el problema, cuando estoy señalando esto, no es que esté mal y hay que erradicarlo, ¿sí? O ponerlo en el sector privado, que también tiene mucho más problemas, se va a sesgar mucho más los estudios. La solución no es eliminarla, sino repensarla. Lo mismo que, obviamente, con las universidades y la educación pública. No hay que eliminarla, para mí hay que repensarla en todo caso. Ahora sí continúo con el tema del Génesis, el origen, ¿no? Esto, bueno, el precepto de provisiones y el Génesis tiene más o menos lo mismo. Si vos, en términos de la religión, si vos seguís los preceptos religiosos, te mereces el cielo, porque te da un origen, que es Adán y Eva, y el final, que es, bueno, cuando te morís y vas al cielo y vas a ser juzgado, ¿no? Y hay algo más con esto, que tiene que ver para mí con el apetito de saber, que es que aparte la religión consuela, dice Freud, consuela, porque no te deja tan en banda, te da una respuesta a tus pesares, a tus problemas. Voy a borrar acá. No, qué horror feo. Maldita sea, porque se me tenía que acabar el marcador ahora. Bueno. Dice consuela. Espero que se entienda porque estoy yendo y viniendo desde el capitalismo hasta la ciencia, hasta la religión. Pero la parte del consuelo me interesa puntualmente. Insisto, si no se entiende me lo pueden decir. Pero bueno, consuela. Porque si vos sabés por qué tenés lo que tenés, o te pasa lo que te pasa, o... sí, justamente, vos decís, bueno, loco, Dios lo quiso así, ¿no? Y la verdad es que tengo mucha serotonina en el cerebro, tengo que inhibir, tomo una pastilla y me tomo, y con eso me baja, ¿cómo se llama? La serotonina, porque sé que mi problema pasa por una base neuronal. Y claro, si yo soy pobre, hay esto un anterior relato capitalista, más de la época de Marx, que decían que los pobres eran pobres porque sus antepasados eran muy vagos en comparación a los burgueses, que sus antepasados eran gente trabajadora, y entonces, que ha trabajado mucho, que tiene lo que tiene gracias a que trabajó mucho, y entonces los pobres están condenados a ser pobres porque sus antepasados no trabajaron. Son tres respuestas a tu actualidad, ¿no? Después Marx obviamente lo revisa esto, dice, no, la historia se da por lucha de clases, ¿no? Pero digo, en los tres lugares encontramos esto. Ahora, ¿qué es lo que dice Walter Benjamin sobre el capitalismo? ¿Qué es este consuelo del capitalismo? Bueno, primero y principal, dice, perdón, insisto, perdón que me vaya y venga constantemente esto, pero me interesa enlazarlo con nuestra actualidad, realmente. El tema del consuelo y el capitalismo como religión, que me parece que va bastante bien. Dice Walter Benjamin, ojo, que el capitalismo es la única religión que no expía culpas. Dice, al contrario, la genera. Capitalismo no expía. No expía culpas. Mirá, si vos tenés no sé, en tu barrio, ¿no? Tenés una cloaca que hay que hacer, ¿no? Y entonces nadie quiere poner plantas porque eso no es deseable, ¿no? Y bueno, tenés que organizarte para poder hacer esa cloaca con tus vecinos, ¿no? Eso es un caso verídico. Entonces pone en tu responsabilidad hacer algo. Dice, ¿por qué yo voy a pagar por alguien, no? Se genera esta cuestión que, en esta cosmovisión bastante individualista, genera culpa, ¿no? Aparte hay otra cuestión respecto de la culpa. De la culpa en términos de, bueno, si te fue mal es tu culpa.
no le culpes a... No me culpes al Estado porque el Estado no tiene por qué intervenir. Vos fuiste un boludo que invirtió mal, vos, pero... O sea, que no puede haber otras instancias por las cuales el tipo o la tipa no tienen el nivel económico, ¿no? No puede haber otras circunstancias. Y aparte dice algo más respecto del no expiar culpas. Porque va el dinero. Dice, esto se ve bien reflejado en el dinero. Antes que nada, bueno, ya había mencionado anteriormente que la palabra culpa, en alemán Schuld y Verschulden, comparte raíz etimológica con deuda. Porque se hace una lectura del dinero moral. Tanto por un lado que los pobres son buenitos y los altos burgueses son malos, tanto como los burgueses son recontra buenos y los pobres son planeros que te cortan la calle, ¿no? O ¿por qué voy a mantener planeros que son pobres? Y respecto al dinero se genera una visión moral que no consuela, porque Benjamin dice no consuela, y bueno, como digo, se hace una lectura moral del dinero. Entonces, ¿por qué hoy por hoy se ve al dinero como como un garante de moral, ¿no? Porque tenés por un lado a gente que dice, bueno, gente que dice hay que dejar que los capitalistas sean cada vez más ricos porque eso después va a derramar y hay que dejar el libre comercio y entonces son re buenos porque te dan trabajo y pues son buenos porque tienen guita y entonces pueden dar trabajo y se hace una lectura moral de eso y que han trabajado mucho, ¿no? Y después está la otra pata que es más bien más marxista, que dice no, son todos garcas, son todos malos y los pobres son todos bonitos. Y lo que dice Benjamin, que estas lecturas morales respecto al dinero hace que justamente siga permaneciendo la clase burguesa como dominante. Estas lecturas morales en torno al dinero. Y también se genera otra cuestión respecto al dinero. Perdón, ya me redetuve acá en Benjamin, que me parece interesante. Por ejemplo, yo también voy a un conservatorio. En el arte también pasa un montón, ¿no? Me pasó muchas veces hablando con gente fuera del conservatorio que yo digo, sí, hasta hace un tiempo estudiaba música y psicología, ahora solo música. Estudio música y psicología y me dicen, ah, claro, entonces a vos te gusta más la música. Y es como, no, me gustan las dos por igual, ¿no? Y muchas veces te corren como diciendo, bueno, sí, pero la música es algo que te tiene que gustar, porque claro, no va a dar mucho dinero para pagarte la música, entonces estás como relegado me sale de financiamiento, que también, relegado o relegada a trabajar por poca guita, porque claro, la música, al ser arte, es algo que te gusta, bueno, estás relegado a trabajar ad honorem por el honor de hacer música, porque supuestamente es algo que te gusta, y el trabajo no tiene por qué ser algo que te guste, ¿no? De vuelta, el dinero moralizando. ¿Por qué tengo que laburar gratis? A ver, la psicología también me encanta. Pero ¿por qué se ve a la música o al arte, mejor dicho, porque en danzas pasa semejante, me parece que pasa lo mismo, en teatro también? ¿Por qué se lo ve como algo que, porque como a vos te gusta, entonces te puedo pagar menos? Porque igual lo haría de todos modos, ¿no? Y si no, bueno, lo haces por la guita. Y ahí ya, ¿no? Si lo haces por la guita está mal, ¿no? Moralizando con el dinero. Quería hacer esa salvedad, ¿no? Continúo con el texto. Capitalismo como religión no. Continúo con en torno de una cosmovisión. Perdón que los haya mareado y que vaya y venga, pero me parece interesante leer, quizás con el término de cosmovisión, el fenómeno anarcocapitalista. Espero que lo haya hecho bien, si no, bueno, me lo dirán. Ahora bien, volviendo a la religión. ¡Pum! Religión de vuelta. ¿Qué es lo que dice Freud? ¿Por qué la religión también tiene esta forma de que el Dios Padre Supremo, que encima también dice, no, en general las religiones tienen como particularidad de que no hay mujeres creadoras, siempre se las tiene como un monstruo, ¿no? Eso decía Freud. Y siempre un Dios Padre. ¿Por qué se da esto en la religión? Bueno, dice, voy a esbozar una teoría de por qué esto es así. Y dice, esto se remonta a la teoría de cuando es la infancia, la niñe, no sé cómo se llamará, cómo se dirá mejor precisamente, nació prematuramente, o sea, algo que está muy, que leemos mucho en psicología,
es que el humano nace prematuramente. A diferencia de otros animales, el humano no nace con la capacidad de caminar, ni nace con la capacidad de valerse solo. Requiere por lo menos 2 años para caminar solamente. Y en 2 años, imagínense en la naturaleza, chau, o sea, moriste. ¿No? Esta cuestión de la prematuración biológica encuentra acá en la prematuración biológica el origen de las religiones. ¿Por qué? Porque a esta prematuración biológica le sucede, le sigue, que va a haber una instancia, que se llama la instancia parental. La instancia parental que va a cuidar del bebé que está totalmente prematuro. Y entonces este niño o niña va a ver a los padres, ¿sí?, como gente que la tiene, digamos, muy clara, que son gente muy hiperpotente, gente que la sabe todas. Es una cuestión de una omnipotencia. La cuestión de la omnipotencia es fundamental. Omnipotente. Tuki, omnipotente, que dice, bueno, puedo hacerles caso. Lo que dicen, si me puede proteger de todos estos males, que no puedo solucionarlos yo, claramente no tiene esa capacidad de razonar un bebé de 1 mes, de 2 semanas. Yo lo estoy haciendo así para hacerlo más explicativo. Esto es mucho más sensorial, quizás, más inmediato, si se quiere. La omnipotencia de los padres es lo que ve el bebé, dice, la tiene muy clara. Y empiezan entonces los padres a mostrarles que hay veces que el bebé es deseado y otras veces que el bebé, o sea, durante la dinámica, ¿no? Siempre pensando que fue un bebé deseado, más allá de si fue adoptado o no, eso claramente es anecdótico para esta formulación que está haciendo Freud, ¿no? Como que el bebé no es todo para el padre o para la madre, sino que la madre de repente, no sé, le gusta ir al teatro. Y dice, bueno, deja al bebé con la abuela, qué sé yo. Pero porque tiene otros deseos por fuera del bebé. Y el bebé va a notar esto, ¿no? Y dice, yo quiero ganarme el amor de estas personas hiperpotentes porque soy una persona totalmente dependiente de ellos. Porque no puedo valerme solo. Entonces, va a aceptar esos mandatos. Dice, va a haber mandatos. Dice Freud éticos. Yo los voy a poner entre comillas. Porque para mí ético no es más bien moral. Si vamos a la definición concreta. Yo creo que Freud acá pone éticos para hablar de una posición, ¿no? De bueno, si te comportás, de si sos de esta manera, o sea, de hábitos, para así tomar hábitos culturales que van a hacer que seas una buena persona y que la sociedad te acepte. Mandatos éticos que, como dije, anticipé, son culturales. Introducen al bebé a la cultura y le dicen los mandatos culturales. De hecho, en la... Más o menos, perdón. De hecho, en el malestar de la cultura, Freud habla de este super yo cultural que justamente la persona quiere adecuarse a la cultura para no perder el amor de la cultura. ¿Y qué es el amor de la cultura? Que si vos te manejás fuera de la cultura, las personas te pueden destruir, ¿no? Te pueden, digamos, sí, justamente te pueden, se pueden aprovechar de vos. Mientras que te manejes dentro de la cultura, las personas, nada, tienen que respetar ciertas normas. La pulsión de agresión está inhibida. Pero tiene que ver con este juego de amor que se dio en la instancia de la prematuración biológica, que también se enlaza con la religión. Por eso el Dios Padre, y el Dios Padre te dice cómo ser, y entonces vos, para que el Dios Padre te proteja, haces lo que tenés que hacer. Ahora, vos decís, sí, pero el bebé creció y ahora es un hombre o una mujer grande. Bueno, pero justamente Freud también dice, se da cuenta que el mundo no es un juego, no parece el juego de niños, o cómo es que le decía.
o es un asunto serio. El punto es ese, como que es una cuestión seria para Freud, ¿no? No son boludeces. El mundo real no son boludeces, eso quiero decir. Entonces se da cuenta esto, pero también se da cuenta, primero que no, que el mundo también sigue siendo perturbador. Pero también se da cuenta que estos padres omnipotentes no eran tan omnipotentes, eran pobres e infelices al igual que él. Así que, ¿qué es lo que hace? Bueno, para Freud, genera un dios supremo que le hace las veces de ese padre, porque para él sigue siendo prematuro biológicamente, no sé si así, pero sigue siendo vulnerable, que dice, si te comportás así, mereces mi amor, y entonces te cuido, ¿no? Y soportás un montón de malestares y males porque sabes que después Dios te cuida. Básicamente es eso lo que dice Freud, ¿no? Hasta ahí, no creo que haya muchas dudas, espero que se vaya entendiendo. Pero esa es la primera crítica a la religión. Después habla del animismo, después de hacer esta crítica a la religión y esta interpretación psicoanalítica. Que dicho sea de paso, ustedes dirán, pero Lucho, recién me dijiste que el psicoanálisis no quería explicar cosas. Y acá me estás dando una explicación de por qué la religión funciona. Yo voy a decir sí. Pero esta explicación no explica por qué una persona, o sea, por qué fulanito de tal, esta persona singular, ese sujeto singular, es religioso. No te lo explica, explica globalmente. Tampoco es que el psicoanálisis le interesaba hacer esto. Digamos, sin esta explicación, creo, eso es opinión mía, sin esta explicación el psicoanálisis igual podría funcionar, ¿no? Ahora, esto lo explica Freud, me parece muy elocuentemente, muy precisamente, me parece como interesante, cuanto menos leerlo, pero el psicoanálisis en sí, esto no es muy general como para explicar la patología singular de la persona, eso quiero decir. Sí, es verdad que estos textos de Freud, que cuando yo digo que Freud se pone las pilas, son muy interesantes de leer. Bueno, el de la cosmovisión es después tenés la cuestión del análisis profano, malestar en la cultura, por qué la guerra, o todos esos textos donde Freud da su opinión pero de un lugar que él está comprometido con lo que escribe, que para mí se da a partir de 1920 o cuando empieza a arrancar la Primera Guerra Mundial, ahí es cuando para mí Freud se pone más las pilas, a mí por lo menos, o sea, quién soy yo, ¿no? También como para decir qué es lo bueno y qué es lo malo en Freud, pero a mí personalmente me gusta cuando hace estas cosas, pero digo, esto no se crea que por hacer esto está haciendo una cosmovisión, eso quiero decir. Porque tampoco es que le impone a la persona cómo ser, es más te dice, bueno, decime lo que se te ocurre, lo que se te ocurra y en razón de eso vas a ir asociando y nada, eventualmente vas a encontrarte con tu deseo, o sea, eventualmente obviamente con la ayuda de un psicoanalista y demás, un psicoanalista, te vas a encontrar con tu deseo, ¿no? Iba a decir algo más, y aparte que el psicoanálisis, bueno, igual es el tema de la verdad, perdón, ahora sí posta viene una parte más y después viene el tema de la verdad. Que dice, bueno, ¿cuál es lo anterior a la religión? ¿Cómo es que se dieron estas cosas? Bueno, ahí postula el llamado animismo. ¿Qué es el animismo? Bueno, antes no había un dios, esto lo dice Freud, yo la verdad no tengo mucha idea de esto, así que yo cuanto menos lo tomo con pinza porque tampoco es que a mí personalmente me interese mucho en esta charla hablar de eso. ¿No? Dice, el animismo, bueno, se pensaba que la naturaleza estaba llena de demonios, de forma humana, medio antropomórficos. Demonios antropomórficos. Demonios antropomórficos que representaban distintas deidades dentro de la naturaleza, ¿no? Pero lo importante del animismo es que había lo que se llama sale magia del pensamiento, o pensamiento mágico. Bien. Pensamiento mágico. Ahí. ¿Por qué? Primero porque estos demonios se comportaban como humanos, ¿no? Pero el pensamiento mágico remitía a cómo el humano incidía en la naturaleza, ¿no? Y decía lo siguiente, que el humano, o sea, transformaba la naturaleza como algo humano, justamente,
Y entonces, si quería que llueva, bueno, bailaba, hacía un acto específico para que el dios de para el demonio de la lluvia llueva. Si quería que el suelo sea fértil, tiraba agua en el suelo, perdón, si quería justamente que haya agua, tiraba agua en el suelo como para simular que venga agua. ¿No? O si quería que el suelo sea fecundo, decía Freud, trataba de hacer como una especie de un acto sexual o simular un acto sexual con el suelo. Esto no tengo idea, o sea, esto realmente a mí, o sea, como bueno, te creo, pero hasta que yo si era tan así, ¿no? Pero el punto, o sea, lo importante es que intentaban humanizar a la naturaleza. Esta cuestión de volverla humana y con el pensamiento mágico, que es algo que dice Freud, no es algo que las tribus animistas solamente lo tenían. Hoy por hoy hay bastante pensamiento mágico. Freud dice, de por algo existen las supersticiones. Yo creo que respecto de por ejemplo, de los astros, me sale la astrología, todas esas cuestiones. A ver, que si bien a mí me gusta joder mucho con eso, yo soy una persona que le gusta joder y cada tanto habla de la astrología y demás, después digamos, hacerle full caso a eso y tomar decisiones y sacar conclusiones al respecto, ahí ya me parece que es un límite, pero el pensamiento mágico está, lo dicen en estas creencias del horóscopo, ¿no? En las supersticiones, en la mala suerte y todas esas cuestiones, ¿no? Que decir, bueno, con mi pensamiento puedo controlar el mundo, que para Freud es una ilusión, yo creo que también, ¿no? Una ilusión, y que bueno, justamente para la ciencia viene a desmantelar esas ilusiones, ¿no? ¿Qué más iba a decir respecto del pensamiento mágico? Bueno, que esto lo puede ver también en el neurótico obsesivo, el cuadro del neurótico obsesivo. Y acá sí, donde viene la verdad. Bien, quería ir a esta parte. Dice, bueno, no sé si el animismo tendrá reclamos éticos, pero, bueno, voy a suponer que sí, dice Freud, pero tampoco le interesa mucho. Le quería marcar solamente la precuela de esto. Pero, dice, ojo, porque muchas veces se piensa que la religión, la ciencia y la filosofía son cosas distintas que no pueden ser, digamos, que no se puede pensar con el pensamiento científico a la religión y con el pensamiento científico a la filosofía y así, ¿no? Porque son cosas distintas y ahí cada uno puede pensar lo que quiere. Acá Freud dice no es así. Pero igual yo le voy a poner una duda, ¿no? Por cómo él entiende la verdad. ¿Sí? ¿Por qué dice esto? Porque dice, porque la verdad no admite consensos o no admite estas vaguedades, por así decirlo, ¿no? Acá habla de la verdad. ¿No? Porque tanto la religión como la ciencia disputan un concepto de verdad, dice. Religión y ciencia disputan un concepto de verdad. Pero ¿cómo entiende la verdad? ¿No? Porque usa el concepto que yo lo he trabajado en el... Creo que cuando hablé de Heidegger, la pregunta por la técnica, como adecuación. ¿Cuál es un concepto que cada tanto lo retomo, la verdad como adecuación? ¿Qué significa la verdad como adecuación? Y esto también remite al círculo de Viena que hablé al principio. Verdad como adecuación. Justamente, ¿qué hay que adecuar la representación? Hay un mundo real y que la representación mental tendría que ser una fotocopia de este uno. ¿Sí? Esta es la verdad como adecuación. Entonces, si hay solo una verdad, la religión y la ciencia se la disputan. Esa verdad. Y esa verdad como adecuación sigue bastante impregnada hoy, me parece, cuando se hablan y tiran números y datos, ¿no? Y tiran justamente esta cuestión de datos, no relato. O cuando te tiran, sí, números. Dicen, no, porque hay un dato que dice
tal, ¿no? O la variante. Ahí me acuerdo un dato. Justamente no me acuerdo cuál era el número. Pero dice, no, pero no te das cuenta que uno de cada 100.000 habitantes tiene esto, entonces es importante. Y vos decís, sí, me parece que es importante, no por el número, quizás. O sea, creo que era, no me acuerdo qué patología tenía uno en cada 100.000 habitantes, una cuestión así, no me acuerdo. Uno en cada muchas personas era. Y con el número solo así, decís, y ya con eso ya justificabas que era relevante. Quizás no sé si es relevante por el número, que sí, muchas personas pueden padecerlo. Quizás es relevante por el propio padecer de la persona, ¿no? Porque ¿qué es lo que se piensa en nuestros números? Me parece que acá en epidemiología, perderse en los números es un tema. Pone que haya una patología que la tenga 1 en 1.000.000 de habitantes. 1 en 1.000.000. ¿No? Suponiendo que somos 48 millones de argentinos, solamente 48 personas en el país lo tendrían. ¿No? Si somos 48 millones de argentinos, para ser rápido, bueno. ¿Qué significa? ¿Que entonces no hay que financiar a esta gente? ¿Qué significa? ¿Que hay que dejarlos padecer su patología? ¿Qué significa? ¿No? Porque si te basas en los números, para mí, lejos de mostrar la importancia, porque ¿qué? Si fuera más gente, entonces habría que depositar más plata. Entonces se ve como la lógica capitalista se inmiscuye también en la epidemiología. No, esto es una duda que tiro. Por eso también digo que el capitalismo puede funcionar como una religión. No lo digo yo, lo dice Walter Benjamin. Es verdad, este texto es un texto interrumpido, no lo terminó, pero señala, ojo, dice que el capitalismo no se vuelve una religión. Que el dinero no sea un culto. Que no por un dinero vos ves este número y no te importó estas 48 personas, voy a decir cualquier cosa, estas 48 personas que padecen de algo. ¿No? Entonces, ¿qué? Hay que financiar la salud, ¿no? Y esta cuestión del financiamiento de la salud, porque, bueno, cada quien se tiene que hacer cargo de su patología, no tengo por qué yo hacerme cargo del otro, este individualismo absoluto, ¿no? Es una construcción. Y, bueno, nada, señalo esto como pregunta, la verdad como adecuación, y que esta cuestión del dato constantemente, ojo, lo que estoy diciendo es que en algunas cosas funciona muy bien. Me parece que en algunas cosas el dato está bien. El tema es, ojo cómo lo leemos. Porque acá si yo te encuentro una patología en 1.000.000 y lo leo así, como estoy diciendo que, de 48.000 habitantes, solo 48 la padecen, entonces no hay que invertir en eso. Si lo lees así, ahí ya es un problema, ¿no? Por eso no importa tanto el dato para mí, sino el relato justamente que se haga de ese dato. Después podemos discutir si el dato está bien tomado, está mal tomado, pero suponiendo que sí esté bien tomado y que no haya ningún error epistémico ahí, etc. Para mí esto es una duda que les planteo a ustedes, que me gustaría que me digan, sí, tenés razón, estoy de acuerdo con vos, no, pensarlo de este otro modo, ¿no? El tema del dato, para mí, está totalmente, dice, no, porque si no hubiésemos tenido una inflación de tantos por ciento si no hacía esto. Te tiran números, como si el número por sí solo justificase las medidas políticas, ¿no? Que después hay que ver si ese número es verdadero o no. Pero incluso si fuera verdadero, ojo, porque esto te dice, bueno, yo no me voy a hacer cargo. ¿No? Porque si pasa este dato, yo no me voy a hacer cargo entonces. Tuve que hacer esto y si te cagas, bueno, si te cagas de hambre, bueno, jodete. Era porque estábamos mal, chao, punto. ¿No? Como la lectura del número, del dato, también puede ser un problema. Eso quiero señalar. Como la interpretación del número puede ser un problema. Todo por la verdad como adecuación, ¿viste? Todo por culpa de quién? De leer a Santo Tomás de Aquino. Esto lo hace... me estuvo andando bien. Santo Tomás. Que bueno, esta verdad como adecuación, dije que tiene que ver con el Círculo de Viena, mucho más coherente con su postura. Pero ¿qué es lo que plantea otro autor, que lo nombro bastante seguido, Heidegger, que tiene más que ver con esto que estoy diciendo ahora? Que hay otro concepto de verdad que está planteado incluso antes de Santo Tomás de Aquino, que es el verdad aletheia. No traje para escribirlo, así que lo voy a escribir en español, no en griego. Aparte, no creo que les importe si lo escribo no en español, sino en letras normales, no en griego. Aletheia. El aletheia. Que es verdad como desocultamiento. De hecho, esa palabra está todavía, me parece, en la ciencia.
científicos descubrieron, como desocultaron. Pero ¿qué implica la verdad como desocultamiento? ¿Implica que hay un mundo solo y entonces se descubrió el orden de ese mundo? Porque Weltanschauung, algo interesante de esta palabra, es que implica un orden. La cosmovisión es el orden del mundo. Entonces, si decimos que los científicos descubrieron, estamos más cerca de entender el orden del mundo. Habría que leer entonces la teoría de la relatividad, todo lo que es la física cuántica, ¿no? Que un poco pone en cuestión todo esto. Yo no soy experto para nada en esto. Pero bueno, que no es lo que significa, lo vuelvo para decir que este descubrimiento no significa aletheia. Aletheia es que hay una verdad que no se dijo, que está latente y que con una interpretación, ¡pum!, sucede. Aparece. Se desoculta, aparece. Eso que estaba latente, ¡pum!, con una interpretación aparece y te ordena. Lacan toma este concepto de verdad para hablar de el inconsciente. Yo no sé cómo lo toma. Sé que en vez de la veritas, que acá Freud lo toma, Lacan va a elegir el aletheia leyendo a Heidegger. La verdad como desocultamiento. Porque mediante la interpretación, ¡pum!, aparece. Decía Heidegger, creo que era en el parágrafo 44, donde introduce el concepto de aletheia, que dice, por ejemplo, que la física de Newton no es verdadera. No es verdadera en términos de adecuación, sino que fue un momento donde estaba latente algo y con la interpretación de Newton, de bueno, y si lo pensamos así, ¡pum!, se te ordenó y hizo aparecer algo de la época, una manera de interpretar las cosas. El problema, obviamente, que pasó con Newton, es que pensaron que eso era natural y lo volvieron adecuación, ¿no? Que, bueno, no sé si en la época de Newton tipo se pensaba así, digamos. Bueno, Newton lo hizo como verdad aletheia y no después la gente lo interpretó como adecuación. Yo creo que más, no, me parece que no. Pero bueno, qué sé yo. Y bueno, Heidegger en la pregunta por la técnica, para que se entienda bien qué es la aletheia, dice que el arte es bien de la artesanía, tiene que ver con el desocultamiento. ¿Por qué? Porque vos tenés una arcilla. Vos en la arcilla vas trabajando la arcilla y desocultás una figura, una escultura en la arcilla. Trabajando la arcilla desocultás una escultura. ¿Sí? Entonces nada, en ese sentido se puede desocultar. Donde antes había un cúmulo de arcilla, ¡pum!, aparece una escultura. En ese sentido se revela. Bueno, en la pregunta por la técnica, ahí yo lo trabajé con más profundidad, como después lo piensan respecto a la técnica, y es muy interesante. Ya igual no lo voy a repetir acá, se los remito a ese video. Igual me parece que lo voy a volver a sacar en verano porque se filmó mal, pero nada, señalar eso nomás. Que Freud acá está hablando de que justamente la religión y la ciencia se pelean por esta verdad como adecuación. Y dice Freud, entendemos como verdad la verdad como adecuación. Punto. Que para mí habría que dar un par de vueltas, ¿no? A ver, continúo un poco más. Ah, sí. ¿Y cuál es el problema entonces? ¿Pero por qué Freud se pelea tanto con la religión y también con las cosmovisiones? Y acá es donde también voy a remitirme a Heidegger, porque dice, impide a las personas pensar, ¿no? La religión impide a las personas pensar. Y yo agrego, las cosmovisiones impiden a la persona pensar. El tema del pensar. No piensa las cosmovisiones. Cosmovisiones impiden que las personas piensen. Y voy a leer lo que dice Lacan de las cosmovisiones. Ay, casi tiro todo. Tengo por acá. Porque para Lacan su enseñanza no es una cosmovisión, y es más, la bardea. Dice, ahí está. Dice, principio del capítulo 2 del texto que se llama Mi enseñanza. O sea, es un poquito más largo el nombre. Mi enseñanza, su naturaleza y sus fines, ¿no? Capítulo número 2 dice, salta a la vista que lo que enseño se relaciona con lo que se llama experiencia psicoanalítica. Vamos a ver qué es la experiencia psicoanalítica. Se quiere trasladar todo esto, no sé de dónde, hacia algo que en ningún caso agrega saber. Eso que se llama con la palabra amable que aparece un estornudo, Weltanschauung.
Cosmovisión. Lejos de mi semejante pretensión, Lacan, al igual que Freud, no pretende hacer una cosmovisión de psicoanálisis. No hay nada a lo que tenga más horror. O sea, no hay nada a lo que le tenga más horror. Gracias a Dios, nunca me dedicaré a eso. Ninguna cosmovisión. E incluso todas las otras cosmovisiones, yo las desecho. Bien tajante Lacan ahí diciendo que no le interesa para nada la cosmovisión, que la práctica analítica es otra cosa. Y yo lo voy a asociar con el problema del pensar. Bueno, ahí tiré un texto de Heidegger, fin de la filosofía y la tarea del pensar. ¿Por qué la tarea del pensar? ¿No? Porque dice que la religión, en tanto cosmovisión, prohíbe que la persona piense. Y dice, y fíjense todos los problemas que trajo el no pensar. Problemas de no pensar. Dice que justamente por inhibir en la tarea del pensamiento para Freud, es lo que hace que después las mujeres en su época, bueno, padezcan de histeria porque han reprimido, porque se han manejado bajo mandatos morales para Freud, y ese impedimento de pensamiento para Freud es lo que justamente, estos mandatos morales enferman. Como dice mi maestra en la cultura, enferma. No pensar enferma. Porque si tengo un problema y te empezás a preguntar, bueno, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Qué tengo que ver yo con esto que me pasa? Y obviamente en soledad no lo puedes hacer, por eso siempre en el análisis Freud y Lacan lo hablan como que es de a dos, tiene que haber un analista, un otro que te escuche, para poder intercambiar, que haya un diálogo, no cualquier persona, sino un analista tiene que ser, ¿no? Bueno, justamente la inhibición del pensamiento enferma. Pero agrego una cosa más, porque acá Freud va a defender a la ciencia porque dice, bueno, ¿cómo entiende al pensar Freud? Acá usa el problema de la ratio, ¿no? Como razón. Razón, la ratio. La ratio. Ustedes, si habrán visto mis otros vivos, sabrán que yo le doy con un caño, no hay nada que yo le pegue más, o por lo menos que yo haya leído más críticas, que el problema de la ratio y la razón. Pero acá Freud va a decir, inhibir la razón enferma, porque después genera represión, y esa represión genera síntomas. Ahora, ¿no? La ciencia, ¿piensa? Porque pensarán, bueno, entonces en este punto la ciencia sale totalmente airosa porque la ciencia piensa. ¿Qué pasa si les digo que para Heidegger, y esto lo dice literalmente en un texto que se llama ¿Qué significa pensar? ¿No? Que no habla de un pensar inconsciente, Heidegger está hablando de la razón ratio, un gran crítico del ratio, del pensar la razón como ratio, Heidegger, dice la ciencia no piensa. Hay una entrevista, a mí me gusta mucho decirlo en alemán, porque como lo dice Heidegger en alemán, medio como pausado, dice Die Wissenschaft denkt nicht. La ciencia no piensa. Imagínense, Heidegger dice esto, tengo acá el libro, se lo muestro en Instagram, muestro en YouTube. La ciencia no piensa. ¿Por qué? Justamente la ciencia no tiene que pensar. Y eso no es, dice Heidegger, no es un problema, no es un problema para la ciencia. La ciencia avanza y soluciona. Busca soluciones, no especula. Eso es un trabajo de la filosofía. Ahora, el problema es no pensar para Freud. Acá yo estoy haciendo medio un mix de filósofo y psicoanalista para sacar mi propia idea, o sea, ¿no? Esto me lo pueden criticar. Porque se puede pensar, bueno, el pensar inconsciente es pensar racional. No. Hay otro trabajo de pensamiento. Pero como Freud usó el tema de la ratio, yo me animo a hacer esta comparación, porque Heidegger sí usa la ratio, ¿no? La ciencia no piensa racionalmente, mejor dicho, filosóficamente. Que no se hace la pregunta por sus métodos, avanza. Si se hiciera la pregunta por los métodos, que es lo que yo estuve haciendo recién con el dato de 1 en 1.000.000 de personas le pasa, entonces en Argentina solamente a 48 personas le pasa y todas esas cuestiones. Si nos ponemos a pensar sus métodos, se te caen muchas cosas, ¿no? Que insisto, esto no significa que estoy diciendo que hay que dejar de hacer ciencia. Lacan tampoco.
¿no? Es más, yo creo, y Lacan también, no sé si lo voy a leer, capaz que sí, voy a ver si pinta, que los que realmente se dedican a las ciencias y realmente están metidos en el campo del cientificismo, y en la ciencia, mejor dicho, no cientificismo, en las ciencias, las más duras que se les ocurra, saben que, o sea, en ese momento, saben muy poco, o por lo menos tienen muchas más dudas que certezas, que quizás alguien que solo consume ciencia de afuera, que no está metido quizás investigando, ¿no? Y bueno, y acá Lacan es muy interesante, bueno, así lo voy a leer, no me resisto las ganas de leerlo. Ah, eh, para, Tuki. ¿Dónde está la angustia? ¿Dónde dice la angustia de los científicos? Hay un capítulo que acá está. El libro se llama El triunfo de la religión, el capítulo La angustia de los científicos. Dice justamente que la posición del científico es angustiante. Dice, acá está. La angustia es algo completamente fútil, cobarde, pero es divertido haber visto últimamente algunos de los científicos que trabajan en laboratorios completamente serios alarmarse del avoir les foyers, perdón, no sé francés, en un rato lo googleo qué significa. Bueno, lo que significa en francés tener miedo. Y pensar, supónganse que un día, después que hayamos convertido en un instrumento sublime de destrucción de la vida, viene un tipo y saca del laboratorio todas estas bacterias con las que hacemos cosas tan maravillosas. Todavía no ocurrió, no lo lograron. O sea, imagínense, están investigando bacterias, o sea, lo que dice, está hipotetizando Lacan, investigando bacterias para algún fin científico, anda a saber qué, pero que tienen el problema que son, pueden ser malignos para la humanidad, o sea, pueden producir la mortalidad de la humanidad, ¿no? Dice, y que de repente se les escapa una bacteria. Pero comienzan a, dice, todavía no ocurrió, todavía no lo lograron, pero comienzan a tener una leve idea de que podrían fabricarse bacterias resistentes a todo, que ya no se podría detener. Empiezan armas químicas, básicamente, y que probablemente limpiarían la faz de la Tierra todas esas porquerías, en particular los humanos que la habitan. O sea, una bacteria, eso, que pueden destruir todo. Entonces, de pronto experimentaron una crisis de responsabilidad y embargaron cierto número de investigaciones, ¿no? Imagínense, yo me imagino con los, sin irse a bacterias, agroquímicos, ¿no? La cantidad de agroquímicos que hay, ¿no? Para mejorar la producción, pero que los tipos que son científicos, como dice Heidegger, no son más que técnicos cuando están dentro del laboratorio. No es que tienen algún tipo de erudición, como dice Heidegger, ya no, la erudición no pasa por tener una biblioteca y leer mucho, sino que se informan en congresos, es en otro tipo de lectura. No, Heidegger apunta mucho al no pensar crítico, ¿no? El investigador promedio, ¿no? Es el investigador ese que le interesa a Heidegger, me parece que a Lacan también. Imagínense un investigador que esté investigando agroquímicos y que se da cuenta que el agroquímico potencia la producción de soja, por decir algo, pero que al mismo tiempo sabe que va a dañar a la humanidad, o sea, que va a dañar los suelos, o no sé, que producción de tomate, algo que comamos nosotros, de consumo habitual, tomate, y que sabe que eso que le pone, ese pesticida, le puede hacer mal a la humanidad. Entonces se pone una responsable, pero claro, tenés toda una industria atrás que te pone la guita. Vuelta, como el capitalismo se mete en la investigación, ¿no? Es algo que en general, me parece que, por lo menos en la facultad, lo dejamos bastante de lado. De hecho, todo lo contrario. Cuando intentan pensar en ese problema, no lo ven como algo malo, la financiación. Bueno, no como algo malo, sino lo ven como un problema. La financiación privada o la financiación en ciencias. Por lo menos yo no encontré un lugar donde lo hayamos criticado dentro de la facultad. Sería interesante armar ese debate. De vuelta, no es que esté mal la facultad, sino que me parecería interesante que se agregue esto, como quien anhela cosas. ¿No? Esa responsabilidad de que, bueno, a mí me están pagando para hacer mierda a mis propios compatriotas, ¿no? Pero me pagan un montón de guita, y sin esa guita no, ¿viste? Aparece la responsabilidad de tanto investigar, ¿no?
hay que hacer alguna crítica al respecto. Obvio, hay gente, no digo que no, hay científicos que investigan los problemas de los agroquímicos. Todos sabemos que hay investigaciones científicas respecto a eso, pero hay muchas otras que no. Por lo cual, ante un mismo hecho, encontramos dos papers que dicen cosas totalmente distintas, ¿no? Imagínense con cada cosa. No sé si hay consenso en algo que digan universalmente. Yo creo que ahí ya es una creencia mía, ya no estoy tan ducho porque no conozco todo lo que investiga la ciencia. Pero hay muchas cosas de las que yo he investigado o me he topado o he leído acerca de ese tema. Hay en general en papers respuestas muy contrapuestas. Y las respuestas que dan son muy acotadas como para decir la solución del problema es este, ¿no? Como muy humilde el labor del científico hoy por hoy. Como mis resultados, por lo menos en psicología, no sé, en otras ramas, es muy... Bueno, si el 20% de tu población respondió bien al tratamiento, sos un capo, es un montón. Tú decís, flaco, no es ni en pedo más del 50, es el 20, pero sentiste genial, ¿viste? Por lo menos en psicología, no sé en otras ramas, ¿no? Quiero problematizar eso. Como también es un problema en ciencias, hacer de la psicología una ciencia, a la altura de las ciencias exactas. Ya eso también lo traté en Heidegger, cuando hice la charla sobre la época de la imagen del mundo, ahí me metí, porque para Heidegger eso no es riguroso, pero bueno, eso ya lo remito a ese video. Por lo pronto no voy a hablar mucho más de este tema hoy, acá. Solamente quería señalar esta cuestión de que la inhibición del pensamiento, ¿no? Bueno, después habla de las críticas que se le hicieron a la religión, también un poquito de tema. Que bueno, que justamente los milagros de la religión, dice que los milagros en la religión, nada, eran producto del pensamiento, o sea, cuestión de que bueno, eran como muchos deseos, emociones de deseos que digamos, conjugaban en un milagro. Después estaba que después el mundo no funcionaba bajo esos mandatos éticos, morales, o mejor dicho, esos mandatos morales de Dios, porque si no nos podemos explicar por qué le agarran terremotos o inundaciones a gente buena. Entonces ese mandato, ese Dios abandona, por así decirlo, al humano y lo deja más y bueno, creo que hay uno más, pero me parece que no hay mucho más. Esas son las críticas. Y va a una parte que dice, bueno, pero a ver, ¿y la ciencia qué hizo hasta ese momento? Porque estamos diciendo que la religión tiene todos estos problemas, ¿no? Pero dice Freud, haciéndose pasar por un religioso. Y ustedes, científicos, está bien, puede ser que tengamos todos estos problemas, ¿no? Pero ustedes, científicos, tampoco pueden solucionar mucho. Porque por lo menos nosotros podemos consolar al humano. Ustedes, científicos, no pueden. Acá yo estuve problematizando un poco el tema del consuelo. Yo creo que hoy la ciencia está en otro, o sea, si bien se comparten algunos métodos, bastantes diría yo, está mucho más avanzada, entre comillas, si se puede hablar de un avance, ¿no? Me peleo con la noción de progreso, pero igual, para hablar mal y pronto, la señalo. Por lo cual hay muchas más respuestas que en 1932, ¿no? Parece que ahí estaba muy incipiente. Freud mismo decía, es una ciencia muy incipiente que no ha podido revelar los enigmas del mundo. Decía, Newton escribió hace 300 años, tal escribió hace 200, estamos muy prematuros. Ya hoy me parece que incluso menos de 100 años después, porque ¿cuántos serán? 90 años para hacer rápido, una cuenta rápida, 90 años. Sí, 91 años. 92, si pensamos que estamos por año nuevo. Nada, me parece que sí, tenemos muchas otras herramientas para poder dar respuestas. Pero ojo que estas respuestas inhiben el pensar. Si vos decís, me duele la cabeza, bueno, tomate un ibuprofeno, ¿dónde está el pensar ahí? ¿No? ¿Dónde está ¿dónde está la verdad que se te revela cuando tomás el ibuprofeno? Bueno, sí, pero en realidad te doy el ibuprofeno porque entonces con las células del cuerpo y la molécula de tu papá hace que te deje de doler. Sí, es verdad como adecuación, pero en realidad estás ocultando la verdad de que tu cuerpo es perecedero, ¿no? Y nada, estás ocultando esa verdad también. Eso lo escuché en Darío Z. Hay un video donde el tipo analiza la frase de Heidegger que acabo de nombrar, de la ciencia no piensa.
como es que también incluso la ciencia aleja a las personas de la verdad, por así decirlo, qué sé yo. Y bueno, y acá dice que se puede pensar las cosmovisiones, bueno, después de cerrar todo esto, perdón que estoy yendo medio rápido y cambio de temas medio verborrágicamente, y acá donde se mete con los sistemas políticos. Y acá vuelvo de vuelta, dice, porque si bien me la pasé pegándole al anarcocapitalismo, el comunismo también. El comunismo también es una cosmovisión. Y a Freud le molesta. Como dije hace unos minutos, ¿por qué? Vamos, como dije, políticos. ¿Por qué a Freud le molesta los sistemas, este sistema político en particular, que es el marxismo? Habla también del anarquismo, pero no da muchas referencias porque dice, igual yo no sé tanto del anarquismo, dice Freud, pero voy a decir que son como muy, o sea, me sale la palabra delusional, son muy fantasiosos, por así decirlo, como que decir que las teorías anarquistas están muy lindas, pero en la práctica no funcionan, una cosa así, pero dice, como igual yo tampoco entiendo de anarquismo, no voy a meterme. Si habla del comunismo, él le llama marxismo, pero yo prefiero decirle comunismo. Voy a ver por qué. ¿Qué dice el comunismo? Que el comunismo se comporta como una religión, como una cosmovisión. ¿Por qué? Esto ya lo he trabajado con Benjamin, me parece que lo he dicho, si no lo digo ahora. Benjamin, el tipo que escribió Capitalismo como religión, que estuve viendo hoy un poquito, el mismo tipo que tengo de foto de perfil, el mismo tipo que está de foto de perfil en mi Discord y en mi Instagram, y que tengo una remera de él, o sea, ese tipo, Walter Benjamin, era judío y marxista. Él podía conjugar la religión judía y el marxismo. Pero, bueno, Freud va a hacer una lectura desde el catolicismo. ¿Por qué? Porque en el comunismo, primero que Marx toma las ideas de Hegel, que dijimos que Hegel, esta filosofía especulativa de Hegel, no le gustaba el Círculo de Viena, en consecuencia a Freud tampoco. Pero ¿qué es lo que toma de Hegel? Porque saben, o sea, o quizás no tienen por qué saberlo, ¿qué es lo que dice Freud de Hegel? Está muy buena la teoría de Hegel, pero hay algo que no me cierra porque es idealista. Como dije, Hegel es idealismo absoluto. ¿Qué significa? Que primero parte de una idea para pensar la materia. Primero parto de una idea para pensar la materia. Por eso Marx va a decir, soy materialista. Parto de la materia para construir una idea. Marx, por otro lado, materialista. Acá hay una discusión entre los marxistas. Yo había hablado con un filósofo, le pregunté si Marx era un materialista dialéctico. Esto más para la gente que le interesa el detalle. Si no le interesa mucho el detalle, podés omitir esta parte. Me ha dicho este filósofo, no, Marx nunca habla de materialismo dialéctico. Habla sí de materialismo histórico, pero el materialismo dialéctico es una relectura de Marx, más de Lenin, ¿no? Más de, bueno, de las escuelas de Frankfurt, pero son más post-marxistas, los materialistas dialécticos. Marx es más un materialismo histórico. ¿Por qué? Porque toma la dialéctica de Hegel, este idealismo absoluto que nombré anteriormente, y con eso lee la historia. Entonces, te marca, primero, lucha de clases, que mediante la lucha de clases se va a llegar al comunismo, o sea, la historia se mueve como lucha de clases, y que eventualmente esa lucha de clases va a generar, genera nuestro presente, pero hay que incidir en ese presente. Esto lo critica Freud, como que incide en el movimiento natural de las cosas, para generar el comunismo, que sería como la salvación. Entonces, ¿qué te marca la cosmovisión comunista? También te marca un origen, la lucha de clases, es lo que mueve la historia, te marca un presente de por qué estás así, pero te dice que si
si luchás y trabajás y lo que sé yo, vas a llegar a la salvación. Así que te mandan preceptos éticos, en términos de Freud, para mí son preceptos morales, para llegar a la salvación. ¿No? Esto no le gusta a Freud. Porque ya dijimos, lo que le molesta a Freud de la religión, y puntualmente, creo yo, de las cosmovisiones, es que inhiben el pensar. ¿Sí? Inhiben el pensar, más allá de que es una ilusión. Que también es lo que le molesta a Freud. Porque a Freud le interesa mucho el problema de la verdad. ¿No? Bueno, me voy a contar una anécdota que si pinta la cuento después. Bueno, digo ahora. Una anécdota, me acordé que Freud, cuando estaba con el cáncer que dije, la mandíbula, hay una anécdota donde su doctor le dice: che, yo no sabía si decirte esto, pero la verdad que tenés un cáncer en la mandíbula. Y Freud le dice: ¿y por qué me lo ibas a ocultar? Como diciendo: ¿y por qué me ibas a ocultar la verdad? O sea, para que no me moleste. No, flaco, yo quiero la verdad. Como de una pretensión de verdad Freud que hacía que, justamente cuando el chabón se equivocaba, decía: mirá, no sé qué estaba pensando cuando escribí esto, pero ahora pienso esto otro. Lo que se llama la honestidad intelectual, en ese sentido, Freud, ¿no? Perdón si estoy hablando muy rápido, espero que se haya entendido esto. Continúo un poco más. Dice que, bueno, esto es pensar que justamente las personas son muy buenitas, pensar que las personas, comunismo, ¿no? Es pensar que las personas, la única motivación que se rigen es la económica, que no existe maldad en los humanos, porque supuestamente en el Estado comunista, ya al no haber diferencia de clase, ahí ya no va a haber competencia, no va a haber, digamos, no va a haber gente que quiera estar mejor, yo lo diría muy racional, ¿no? Y esta cuestión le molestaba a Freud. Y bueno, podría seguir un poco más con esto, porque digo, puedo decir, bueno, entonces el comunismo está mal. Yo digo, no sé si está mal, qué sé yo. Ahora no sé mucho de comunismo. Pero que decir que por esto, de vuelta, inhibir la teoría marxista, me parece que es una banda. Porque hay otra gente marxista, por ejemplo, Walter Benjamin, que si bien tenía esa cuestión mesiánica también, hemos leído recién El capitalismo como religión, un par de fragmentos, hemos revisado un poco esto, y sirve bastante para pensar, creo yo, en nuestra realidad. Y después está la escuela de Frankfurt, ¿no? O mejor dicho, puntualmente Adorno y Horkheimer cuando escriben Dialéctica de la Ilustración, ¿no? Me parece que este texto se puede leer mucho con Dialéctica de la Ilustración, ¿no? El primer capítulo sobre el concepto de ilustración, donde justamente ellos también critican el stalinismo en el 47, ¿no? Porque acá Freud dice, bueno, la historia nos dirá si este experimento marxista funcionó. Hoy sabemos que no, y Adorno y Horkheimer lo critican. ¿Por qué? Porque hubo un exceso de racionalidad. Lo que le molestó a Adorno y Horkheimer, o que dicen, el problema de esto, del estalinismo, es el exceso de racionalidad. Y no solo el estalinismo tuvo exceso de racionalidad, sino también el nazismo y el liberalismo yanqui, el liberalismo estadounidense. Y es más, Freud acá está muy pendiente de la razón, de la ratio, ¿no? Freud, escribo acá, Freud decía que esperaba que en algún futuro tengamos la dictadura de la razón. Que yo obviamente no voy a estar de acuerdo con esto. Quizás algún psicoanalista me lo pueda defender un poco más. Yo, así como lo dice Freud, dictadura de la razón, ya da que pensar, primero por la palabra dictadura, y bueno, y cómo nos pega eso a nosotros los argentinos, la dictadura, y al resto de sudamericanos, de la razón, ¿no? Porque si hablamos de la verdad como adecuación, si extendemos el problema de la razón, entonces si sos irracional, sos un tonto, ¿no? Entonces, si decimos también que el humano es un animal racional, entonces si no sos racional, que sos un enfermo, se puede extender mucho más, ¿no? El tema de la razón, y mediante la razón que se puede justificar todo. Obviamente Freud no estaba pensando en estos términos, yo lo estoy leyendo a partir de el concepto de ilustración de Adorno y Horkheimer, primer capítulo de Dialéctica de la Ilustración, después de los prólogos. Tiene creo que 2 ediciones, o sea, 2 prólogos. El de la edición estadounidense y después cuando se reeditó, que es una dedicatoria a un amigo de ellos que era, no me acuerdo quién era. No me acuerdo si era Felix Bay, pero no importa.
yo estoy leyendo a partir de esto el tema de la editorial de la razón, cómo es que también la razón y el cientificismo para Adorno y Horkheimer se volvió una ilusión, ¿no? Perdón si me fui mucho, si me faltó explicar, bueno, qué es esto de dialéctica de ilustración, pero básicamente, para terminar de cerrar el tema de por qué para mí el pensamiento científico, pensado en estos términos, es también una cosmovisión, es básicamente porque para Adorno y Horkheimer dice que en este momento el Círculo de Viena tenía muchas ganas de que el cientificismo le vaya bien, que la ciencia pueda desentramar los enigmas del mundo. Venían de la Primera Guerra Mundial, donde el positivismo había recibido un gran golpe bajo, donde ya, ¿cómo fue que pasó que incluso con la razón científica no pudimos prevenir la Primera Guerra? No solo eso, sino que después vino el nazismo, o sea que acá estaban en la antesala del nazismo, en 1932, en el 33 asume Hitler la cancillería, y entonces ya estaba en la antesala mal del nazismo. Entonces ahí de vuelta el cientificismo vuelve a ser abatido, y ahí después de Adorno y Horkheimer escriben Dialéctica de la Ilustración y dicen cómo es que la racionalidad y el cientificismo se volvió un mito, se volvió a la altura de la religión, ¿no? Se volvió un relato donde nos creímos que pensábamos que íbamos a desentramar los males del mundo, ¿no? Bueno, espero no haberlos mareado, no haberlas mareado. Creo que no me falta decir mucho más. Quiero cerrar diciendo que, bueno, el psicoanálisis, por la vuelta, no es una cosmovisión. Las cosmovisiones buscan, como dije, explicar, darle un sentido al mundo. Capaz me faltó ahora darle un cierre a cómo es que el capitalismo también es una cosmovisión. Para darle un cierre, bueno, estamos pensando que la solución, o sea, el problema de nosotros es que siempre se ha intervenido el mercado, y entonces la solución es dejarlo libre, y entonces ese ente supremo regulador que es el mercado te responde un montón de problemas, ¿no? Y te das respuestas. El problema es que justamente obtura el pensar, ¿no? Después se me podría hacer algunas preguntas. Bueno, ya acá me voy un poco de tema, ¿no? El peronismo es una cosmovisión, se me ocurre ahora. La verdad no sé, no tengo tanto estudio de esto. Yo no, porque me agarro del libro, del texto, mejor dicho, de Walter Benjamin, El capitalismo como religión. Pero no sé, también vimos acá que el comunismo puede ser una cosmovisión, y el problema de las cosmovisiones es que obturan el pensar para Freud, demandan una moral a seguir, y si nos vamos a una lectura más lacaniana, hace que la persona no se ponga en relación a su deseo, ¿no? Que justamente va mucho más allá de la moral, de mandatos, ¿no? Y justamente para Freud es el no pensar. Quizás una lectura más lacaniana no es no pensar, porque vemos que el pensar, ojo, en Heidegger es racional, es un pensar más cerca de una ciencia, más cerca de un pensar más filosófico, un pensar racional, que no es lo mismo que un pensar inconsciente, ¿no? Quizás el psicoanálisis está más lacaniano, ¿no? Está más de acuerdo con no pensar, sino que no pone a la persona en relación a su deseo. Y también el psicoanálisis no busca respuestas explicativas, así como una fórmula de receta. Si le tengo miedo a los perros, es porque mi papá, no sé, era de una nacionalidad distinta de que mi mamá, por decirlo algo, y no, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Hay que escuchar a la persona, a ver qué dice, y ahí, bueno, vamos a ver qué significa eso para esa persona. En ese sentido, el psicoanálisis no da respuestas, ¿no? Y tampoco le interesa darlas. Lo que le interesa al psicoanálisis, a mi entender, es poner a las personas, no poner a las personas, sino que la persona, mediante su relato, se ponga en relación a algo de su deseo, ¿no? Voy a decir como dice Lacan, continuando la frase de la cosmovisión, dice, después de haberla dicho que era una estupidez: se trata, en lo que enseño, de algo completamente distinto, de procedimientos técnicos y precisiones formales que conciernen a una experiencia que bien es seria, o bien es una increíble errancia, una cosa loca, dice. ¿Para qué paso de página? Bueno. Cosa loca, delirante. Tiene todo este aspecto cuando se le ve desde el exterior. O sea, cuando ves desde afuera el análisis parece que es algo totalmente delirante, dice acá.
El rasgo fundamental del análisis es que la gente termina por darse cuenta que ha dicho boludeces a granel durante años. ¿No? Esto es lo que yo interpreto de esta frase de Lacan, es que justamente como que la gente, mediante se hizo una construcción de cómo para esa persona era víctima de lo que le pasaba y demás, y bueno, cómo se puede responsabilizar de eso que pasa, no para culpabilizarlo, no para decir, ves que es por tu culpa que vos tenés, no, sino para, bueno, poder apropiarse de eso y hacer un cambio, ¿no? Y por último, cuando le vuelven a, porque a Lacan muchas veces le preguntan, che, entonces, me acuerdo en breve discurso a los psiquiatras, que decía a los psiquiatras justamente en el 67, entonces ustedes están acá porque quieren comprender a su paciente, ¿no? Hay mucho el tema de la comprensión, y también le preguntaban a Lacan, bueno, que querían que leían en sus escritos, ¿no? Buscaban respuestas a sus padeceres. Por lo cual trataban de buscar una respuesta, hacer del psicoanálisis una cosmovisión. Que muchos también escritores lo hicieron, no voy a decir que no. Muchos psicoanalistas y muchos escritores en la facultad, en muchos lados, intentó hacer del psicoanálisis una cosmovisión. Que termina, para mí, haciendo que la gente rechaza el psicoanálisis. Para mí un gran rechazo del psicoanálisis es cuando se vuelve una cosmovisión. Entonces, si te pasa A, tenés B, ¿viste? Entonces, claro, entonces como vos no tuviste tal cosa, es que ahora sos una mala persona, ¿viste? Y no, porque no busca eso, si vemos a Lacan. Entonces, si no es una cosmovisión, ¿qué es lo que dice Lacan en el texto El triunfo de la religión? Dice, le preguntan, es una entrevista, ¿no? Bueno, este capítulo. ¿Cómo explica el triunfo de la religión sobre el psicoanálisis? Dice, de ningún modo por medio de la confesión, ¿no? Por la confesión religiosa, que mucha gente piensa que el psicoanálisis se va a confesar, y dice Lacan, no, o sea, la regla fundamental del psicoanálisis es que el tipo o la tipa asocie libremente, no es confesar un pecado. Y es más, les diga lo que se le ocurra, incluso si le parece una tontería. Más aún si es una tontería. Porque donde hay una tontería, ahí es donde hay que poner el acento. Eso también lo dice Freud en el texto de la cosmovisión. Dice, el psicoanálisis no triunfará sobre la religión justamente porque la religión es inagotable. El psicoanálisis no triunfará, sobrevivirá o no. Como el psicoanálisis no busca dar respuestas, a lo sumo sobrevivirá, ¿no? El humano tiene ese apetito de saber, como vimos, ese apetito de saber que en el psicoanálisis no va a encontrar una explicación a por qué le duele lo que le duele. Entonces, a lo sumo sobrevivirá. Eso es lo que dice. Bueno, ahora sí, listo, termino con esta exposición. Espero no haberlos y no haberlas mareado. Espero que haya quedado en claro qué es lo que quería transmitir con el concepto de cosmovisión. Si les interesa el tema, bueno, voy a dejar en la descripción videos donde me apoyé también, que hubo bastantes youtubers en los que me apoyé, y bueno, y comentaristas y textos. Y bueno, y básicamente cerrar diciendo que ojo con las cosmovisiones, ojo cuando hay esas respuestas que cierran, esas ideas que cierran y tienen una idea abarcativa completa del mundo y te dicen cómo hacer las cosas. Ojo ahí, porque si está tan cerrado el tema, capaz es una ilusión, ¿no? Tú al pensar, quizás no hace que te pongas en relación a tu deseo, porque la moral es lo mismo, una para todos, ¿viste? Es un problema. Que bueno, tanto Freud como Lacan señalan. Freud, quizás, voy a decirlo mal, con sus... hola Lía, justo llegaste para el final, así que bueno, después lo subo a YouTube y ahí lo ves bien. Quizás con sus limitaciones, por decirlo de algún modo, porque él no pudo prever, Freud no pudo prever, no pudo prever el avance del capitalismo, quizás, o porque está muy metido con el Círculo de Viena, estuvo muy pegado al cientificismo de la época. Sí, el tema de la moral es interesante. Yo creo que el tema de la cosmovisión hoy por hoy parece que no tiene nada que ver con nosotros, pero si te lo pones a analizar, todo el tema de la religión, el mercado, todo el tema del capitalismo, también se puede pensar como una cosmovisión a raíz de Benjamin, el psicoanálisis, ¿por qué hay tanta gente que dilapida contra el psicoanálisis porque no da respuestas? Me parece que quería hacer este video para poder dar cuenta de eso. Bueno, no los entretengo más y espero que me haya quedado grabado, o sea, bien, porque me